Nadie mejor que el autor de este libro, La dolarización y sus narrativas en este momento y en esta coyuntura, para hablar de las bondades del sistema. Es una publicación de Editorial El Conejo, Juan Francisco Rumbea Fabicic. Nos acompaña en vivo. Uno es para mí, después me lo dedica. ¿Ya? No, el otro no es para ti, el otro se lo lleva a él. ¿Ya? Juan Francisco es PhD en Gobierno, Universidad de Navarra, MBA en NYU Stern de Economía, Universidad Católica de Chile, economista del SPOL, es profesor del SPOL. ¿En qué materia? Economía, de hecho macro. Macro. Presidente, me duele la cabeza solo pensar en eso. Presidente y fundador de empresas de construcción y obras de infraestructura, Instugo S.A. Ha sido viceministro de Industrias del Ecuador. Trabajó también como consultor de la UNCTAD, el Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Qué piensa usted respecto a la dolarización y cree que puede estar en peligro? Bienvenido. Buenos días, muchas gracias Carlos. Gracias por la invitación y la oportunidad para responder brevemente esa pregunta de sacar adelante un impulso que tuve yo de sacar un libro de dolarización. Casualmente porque me anticipaba lo que creo que son estos problemas que estamos discutiendo ahora respecto de los desafíos que tiene la dolarización. Ahora en coyuntura estamos hablando de este tema del manejo de las reservas, pero en general yo aquí catalogo a la dolarización como la innovación política y económica más exitosa del Ecuador en los últimos, yo diría 50, 60 años. Por tanto hay que estudiar qué podemos aprender de ella desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista político. Y sí, digamos, debo confesar que este libro está pensado justamente para la gente que hace gobierno, la gente que le interesa la economía y la política, para profundizar un poco más los temas y entender qué cosas podemos aprender y qué cosas no podemos, digamos, replicar de la experiencia dolarizadora. Entre otras cosas, por ejemplo, creo que el abuso del recurso del financiamiento vía reservas creo que atenta contra la credibilidad del sistema. Que si usted me pregunta a mí, la esencia del éxito de la dolarización es un poquito desvincular el ejercicio de la política monetaria de los intereses políticos. Y en alguna medida tratar de vincularlos nuevamente, que es lo que está haciéndose ahora en la campaña, es justamente atentar contra la fortaleza de la dolarización, ¿no? Que es que, digamos, haya un riesgo de que dependiendo de quién gane, la dolarización va a poder tomar un camino que va a depender de la política, ¿no? ¿En dónde ve usted ese riesgo? ¿En qué tipo de posiciones o planteamientos para que la gente lo vaya entendiendo? A ver, en concreto con el tema del financiamiento vía reservas, ¿no? Las reservas monetarias, hace un momento hablaba usted de Fausto Ortiz, ¿no? Entonces, para que la gente lo entienda, digamos, pongamos la idea de que mi contadora manejara mi chequera y la chequera de mi vecino. Entonces, en un momento donde tengo que pagar cuentas, la contadora me dice, ¿sabe qué? Ya tengo resuelto su problema. Giremos los cheques de la cuenta de su vecino. Mientras mi vecino no se dé cuenta, esto puede funcionar, pero yo estoy usando plata ajena. Digamos, en el fondo le estoy diciendo, y creo que así lo ha dicho expresamente el candidato Arauz, yo les voy a poner al día a los municipios las cuentas impagadas, básicamente el IVA y otras transferencias tal vez pendientes. Pero ellos deberían ser los principales opositores a esa medida porque sus cuentas se manejan en el Banco Central. Entonces le van a decir, mira, te voy a pagar con esta cuenta, con este cheque del vecino, pero que el vecino no se dé cuenta y el vecino resulta que es el municipio de al lado. Qué buen ejemplo. Ahora, qué buen ejemplo. Eso le da sentido a la intención del gobierno de blindar la dolarización con esto que llaman Ley de Defensa de la Dolarización, que básicamente apunta a reafirmar la autonomía del Banco Central y darle otra configuración a su integración. ¿Ese es el camino correcto o está equivocándose la articulación aunque la intención sea la correcta? Desde el punto de vista práctico, yo no tengo ningún problema con la idea de profundizar en la independencia del Banco Central. Pero desde el punto de vista histórico, como menciono en el libro, nosotros ya tuvimos un Banco Central independiente por Constitución, en la Constitución de Juan de Hurtado, en 1998. ¿Qué sucedió? A la vuelta de la esquina le pusieron una ley donde ninguno, entre esos, los que ahora defienden la autonomía, pudieron hacer nada. Entonces, como dice el refrán, la calentura no está en las sábanas, ¿no? Yo me quedaría conforme
con que, además de la prohibición de financiar al gobierno, se obligara a algo que se está dejando de lado, que es la idea de los 4 balances. Eso creo que es lo más importante, que haya transparencia sobre el manejo de las distintas subcuentas de la partida. Es decir, esa cuenta que es de mi vecino, no la puede girar usted, señora contadora, a mi favor. Explíquelo un poco mejor. Marco López lo refirió ya en una comparecencia aquí, pero esto es un tema complejo y técnico que si no se reitera a la gente que no es experta en la materia, no lo entiende bien. ¿Por qué la importancia de los 4 balances y a qué se refiere cada uno y qué separa o independiza cada uno del Banco Central? Sí, por ejemplo, los 4 balances tienen, el primer grupo respalda la emisión de, digámoslo así, sucres, esas monedas fraccionarias que son ecuatorianas, que son alrededor de 80 millones. Entonces, un primer balance es por 80 millones. Mire, qué interesante. Detengamos, despacito. Cierto, ¿no? ¿Alguien tiene o sea, las monedas fraccionarias son las del dólar, ¿verdad? Las monedas fraccionarias se mezclan entre americanas y ecuatorianas. Esas doradas, ¿cómo se llama? ¿Que son de bronce? ¿De qué son? ¿De cobre? ¿De qué son? Sí, me parece que son de una aleación, pero... Esas ni siquiera son dólares de los Estados Unidos. Si uno lo usara en un peaje en Estados Unidos, no le pasaría. Préstame un dólar. ¿No, nadie tiene un dólar aquí? ¿O no me quieres prestar tú? ¿Adentro alguien tiene un dólar? No, ahí ábreme la puerta, que me pase un dólar ahí. Un ratito, es rápido. Por favor, ya. Por alguien, ya, esto es prestado. ¿Ok? Ya. Esto. Claro. Bueno, esa es americana, porque dice, es impresa en Estados Unidos. Pero hay unas que son ecuatorianas, unas que tienen... Dame otra, una ecuatoriana. Gustavo Novoa hizo un esfuerzo, él dice, por ejemplo, me parece que es la moneda de 25 centavos que está... Y hay otra de 50 centavos también. Correcto. A ver, estas son ecuatorianas. Ah, ok. Esto que supuestamente es un quarter allá. Esto que son 25 centavos en Estados Unidos. No vale, eso no vale. Eso no te sirve. Y no sirve. De hecho, como bien lo dicen ustedes, sigamos no sirve. con esta vaina, se puso didáctico. Espérate un ratito. Esto Esto es tampoco, eso es sucre. Eso es una moneda nacional. 50 centavos de dólar. Ya. Este en cambio es un dólar gringo, ¿verdad? Correcto. Ese es creo que es 50 centavos gringo, ¿no? Sí, porque tiene el escudo. Qué interesante. Fíjense, nadie ha advertido este detalle. Préstame un dólar no gringo, un dólar propio, esta moneda de aquí. Justo el que me dan, es un dólar auténtico de los Estados Unidos. Aquí hicieron una moneda parecida. Este tiene la Estatua de la Libertad en el reverso, ¿ya? Y este tiene, no sé, a John Adams en la otra. A ver. A lo mejor esa es gringa. Casi todas las monedas de un dólar... No, esta es esa gringa también. También es gringa. Bueno, eso, casi todas las monedas de un dólar son gringas. Bueno, hasta que la entrevista concluya... Hasta que la entrevista concluya, consígame un dólar, entre comillas, nuestro. Ya, prosigamos. Ya. Primer balance, dijo usted, era... El de respaldar 1 a 1 la emisión nacional, que son 80 millones de dólares. Segundo. El segundo balance responde a las cuentas de los bancos en el Banco Central, lo que se llama el encaje. En estas cuentas, entonces, está todo lo que por ley de regulación financiera los bancos tienen que mantener en el país, en el Banco Central. ¿Qué es plata de quién? Es plata de los depositantes que a su vez los bancos las conservan en el Banco Central por ¿Para ley. qué la ponen en el Banco Central? Bueno, es una política tradicional para, digamos, contener lo que se llama la creación de dinero bancario, porque si no, los bancos podrían crear ilimitadamente. Entonces, de cada depósito que tienen, un tanto por ciento, dependiendo del banco, dependiendo de las condiciones específicas, tiene que ir al Banco Central. ¿Tercer balance? Y en el tercer balance están las cuentas que son cuentas de movimiento del gobierno, en donde están, por ejemplo, las cuentas de los municipios, están algunas cuentas, por ejemplo, de Petroecuador, ¿ya? Y hay un remanente, que esas serían de libre disponibilidad, un excedente. Entonces, digamos, la confusión aquí es que no todo lo que es activo neto del Banco Central, del gobierno, es un activo que tiene un pasivo. ¿Y el cuarto balance? En el cuarto balance están las cuentas de otros activos fijos, o sea, ahí va contra el capital del Banco Central, ahí está el edificio del Banco Central, los activos digamos, de poca liquidez, ¿no? Entonces, esa cuenta no es una cuenta de movimiento. Bien, me siento en clases de economía, pero era necesario, ya, para entender por qué es vital que se separen estos 4 balances y el riesgo de querer hacer lo que advierte nuestro invitado, volver otra vez a meter la política en algo que estuvo relativamente blindado. Juan Francisco Rumbea Pavicic tiene este libro que les recomiendo y sobre un tema que quiere seguir indagando Yolanda Torres.
la dolarización y sus narrativas. Y viene a defender, ¿me encontraste un dólar? ¿No? Sigan buscando, por favor. No, necesito que me consigan un dólar de los otros. ¿Cómo es posible que no haya? Y viene a defender desde lo técnico y desde lo académico una posición que desgraciadamente en otros casos se ha vuelto partidista o electoral. Y tiene que ser lo que él representa, institucional. Yolanda, 7 y 9, tú continúas con nuestro invitado. Adelante. El economista Gundea, qué gusto. De lo poco que pude leer de su libro, le felicito la narrativa coloquial para tratar un tema tan árido. Realmente es muy refrescante para quienes no conocemos muy profundamente el tema. ¿Por qué el dólar, economista, y por ende la dolarización, es el único elemento en el país alrededor del cual nadie ha propuesto su eliminación? Ni empresarios, ni trabajadores, ni ricos, ni pobres, ni derecha, ni izquierda. ¿Por qué se da este fenómeno con el dólar? Bueno, buena pregunta. De hecho, si usted quisiera pedirme un resumen del libro, yo diría efectivamente que el gran éxito de la dolarización consiste en que en un comienzo los grupos de interés no lo apoyaban, o sea, los bancos, a los exportadores si no se les hubiera devaluado tampoco, y la gente de a pie no le entendía. Recuerden que los indígenas estaban en contra de la dolarización. Y el gran mérito de la dolarización es... Pero no les tomó ni 2 días adaptarse y salir a vender por dólar, ¿no? Correcto, una vez que se logró comunicar... Sí, ajá. Una vez que se logró comunicar las bondades del sistema, a pesar de sus desavenencias de corto plazo, prosperó, digamos, la visión de largo plazo, y hoy en día todo el mundo, digamos, en su gran mayoría, yo diría que incluso los mismos municipios que ahora se les ofrece pagar con plata de ellos mismos, deberían estar defendiendo la dolarización. Porque de hecho ese es el gran éxito de la reforma dolarizadora, que partió por ser algo que no se entendía muy bien, que alguien se oponía y que luego se dieron cuenta, se realizó que era conveniente y todo el mundo ahora la apoya. Digamos, en ese sentido, esa es la idea que yo trato de transmitir en mi libro, es decir, el éxito de las reformas económicas consiste en repetir ese modelo, de que a pesar de que no parece bueno, es bueno y prospera por encima de las dificultades políticas, y luego todo el mundo conviene de que corresponde defenderla y digamos, si hay algún candidato más popular en esta elección que los dos que están corriendo es el dólar. Sí, eso es verdad, eso es verdad. Pero llama la atención que se quejan por ejemplo, los exportadores, los productores, se quejan mucho de que la dolarización es una forma, o sea, encarece sus productos y que no somos competitivos en la región, por ejemplo, pero son los primeros en defenderlo. Esas son las incógnitas en torno a esta divisa. Sí, mire, casualmente yo le respondería diciendo, la dolarización no es nada más que una regla, y una regla que resuelve en parte los problemas monetarios más importantes, pero no resuelve todos los problemas económicos de un país. No podemos cargarle a esta regla la solución de problemas como el del tipo de cambio real al que usted se refiere, o el del empleo, o el de la inestabilidad financiera en su momento, problemas de liquidez. Entonces, también hay que entender que la dolarización ha creado como mitos, ¿no? Yo aquí, en la parte de economía de mi libro, que estoy tratando de que llegue a la gente que está preocupada por temas de gobierno, menciono casualmente que lo denomino el mito del talón de Aquiles, ¿ya? Que es una debilidad del sistema, ¿no? Pero no es una debilidad frente a la cantidad de otros problemas que tenemos. Es decir, nosotros tenemos problemas más serios de otro tipo, problemas de estabilidad política, de gobernabilidad, con lo cual, siquiera si me ocurriera pensar en desdolarizar a la buena, como dice por ahí un candidato, en estas condiciones eso es impensable, no existe. Entonces hay que priorizar. ¿Cuál es el mayor y más eminente? Perdón que le interrumpa, pero usted mismo, quiero ir siguiendo sus palabras. ¿Cuál es el mayor y más eminente peligro de la desdolarización en el país? Peligro de la desdolarización. Digamos, sí, esa desdolarización como la anuncia el candidato, que dice que podría darse una desdolarización buena. ¿Cuál es el peligro de volver a una moneda local? A ver, yo creo que francamente en las condiciones actuales de inestabilidad fiscal, de incapacidad, digamos, de inviabilidad del sistema de gobierno más elemental, es decir, nos hemos atorado con problemas básicos, teníamos ni para comprar vacunas.
¿Qué creen que va a pasar cuando salgamos de la dolarización? ¿Qué va a pasar? Vamos a salir a financiar el gasto público con emisión. Entonces, para mí, digamos, para cualquier persona a pie que sale en estas condiciones de la dolarización, además de causar un descalabro financiero, lo que vamos a generar es una inflación galopante. Muy probablemente, y aquí parece algo extraño, pero esto lo pasó en un país africano no mucho tiempo atrás. En Zimbabue pasó esto, digamos. O sea, esperemos no querer llegar a Zimbabue, digamos, ¿no? Es lo que yo ¿Por qué se diría. va tan lejos? Lo que está ocurriendo en Venezuela es un ejemplo. Por ejemplo, Venezuela en cambio nunca desdolarizó, ¿no? Yo lo uso a Zimbabue porque Zimbabue estuvo dolarizado y después desdolarizó. Ellos nunca han inventado el camino, los venezolanos, digamos, ¿no? Entonces, pues por último... Pensé que hablaran en términos de inflación, disculpe. Correcto. Sí, ok. Así que yo diría que ese es el gran problema. Es como que es un engaño creer ahorita que vamos a salir para hacer algo mejor, es para hacer algo peor. ¿Usted cree que la ley de protección de la dolarización hará alguna diferencia, así, aunque sea aprobada, cuando de ganar el candidato Arauz, por ejemplo, ya anuncia una nueva constituyente, desde la cual podrá ser tabla rasa de cualquier ley? Va a ser una restricción, yo creo que es una restricción importante, tanto porque va a imponer las condiciones de los cuatro balances, de obligar a que se respete cada balance por separado. Y seguramente la idea de la autonomía va a ser más complejo, el problema de reversar, digamos, la política para mal. Pero en Ecuador puede pasar de todo. Ya le decía yo a Carlos el tema de que no se olvide que en el año 98 ni más ni menos que estaba en la Constitución la independencia del Banco Central. Entonces, claro, en este país estamos acostumbrados mucho a los legalismos y la calentura no está en las sábanas. ¿Cuánto también le da valor al dólar el tema de los migrantes? O sea, la migración que envía dólares a sus países, etcétera. En Ecuador, que estamos dolarizados, ¿qué valor tiene ese dólar? Digamos que en un momento del tiempo al Ecuador, sobre todo al principio de la dolarización, las remesas de los migrantes llegaron a ser el 5% del Producto Interno Bruto. ¿Ah? Este es el caso de El Salvador hoy en día, por ejemplo, ¿no? Son países que descansan mucho en las remesas. Para ellos la dolarización, pues, además de ser un sistema monetario estable, facilita el recurso de las transferencias extranjeras. En Ecuador ya no son tan importantes como lo eran en el pasado, en términos de porcentaje del Producto Interno Bruto, pero juegan un rol más, como juegan un rol también las exportaciones, la inversión externa, todo lo que signifique entrada de dólares a la economía. Facilitan el funcionamiento del sistema, digamos. Ahora, si nosotros seguimos basándonos en créditos para alimentar nuestra economía en vez de lo que es la producción, exportación, en fin, todo aquello que genere divisas, de todas maneras no viene a ser una camisa de fuerza muy grande el dólar en un momento dado. A ver, como decía hace un momento, yo dejaría la idea de que la dolarización es una regla que establece claramente el manejo de la política monetaria y no deja que la política influya sobre un tema que podría ser muy complicado, que hoy en día no lo vemos así, la gente de menos de 40 años no sabe lo que es inflación ni devaluación, entonces no le da mucho peso a eso. Pero tampoco podemos pedirle a la regla que resuelva otra colección de problemas como es esto de depender de créditos externos, como la incapacidad de generar empleo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la dolarización hasta ciertos momentos se convierte efectivamente en una camisa de fuerza cuando la empezamos a ver como la bala de plata para resolver todos los problemas, para acabar con el hombre lobo, ¿no? Y no es un hombre lobo, la economía tiene muchas aristas que hay que trabajar y no se trata aquí de que con una sola herramienta vamos a atacar a 5 problemas a la vez. Si hubiera tal cosa, pues sería ideal, pero eso no existe. Muy interesante, economista. Gracias por su aporte y vamos con Carlos Vela nuevamente desde Guayaquil. Fascinante, gracias Yolanda. Ya van a ver por qué. Nos dice Luis Gómez de Garda, en Ecuador solo hay moneda fraccionaria de dólar. 1 centavo, 5 centavos, 10 centavos, 25 centavos y 50 centavos. O sea, si yo estoy buscando un dólar de este tipo hecho en el Ecuador, estoy equivocado. Yo hasta ahora no me había dado cuenta de esta cuestión. Es cierto que solo hay monedas fraccionarias de $1, no un dólar de moneda que sea de aquí.
ahora que yo caigo en cuenta, y si Yo uno lo también piensa, caigo en cuenta de esto. lo pienso desde el punto de vista económico, ¿por qué vamos a fletar un vuelo para traer una moneda de $1 si hay billetes pues de $1? Es mucho más barato, pues no pesa menos y vale lo destruye mismo. muy rápido. Bueno, pero efectivamente el peso de esto en un avión, imagínense Sí. traer monedas, Así esa es es. la razón por la que se trae moneda Este fraccionaria. equivale seguramente a 10 billetes por lo menos. Ya, yo quiero concluir esta fascinante conversación revelando dos cosas muy distintas del invitado. Usted tiene 8 hijos. Sí. ¡Qué bendición! Mire, yo tengo 6. Dice la dedicatoria: a mi esposa Verónica y a mis hijos, a los que la redacción de este libro les ha impedido disfrutar mucho de mi tiempo, que espero sea compensado con creces en el futuro. Me identifico con esto. ¿Ya? Juan Francisco, María Ignacia, Tomás, Camila, Alicia María Paquita, Benjamín José María, María Verónica y Juan Pablo. Y ahora, miren cómo concluye. Esta cuestión es muy importante. Dice, entonces, que vengan a decirnos que el problema del país se debe a que no hacemos lo que debemos hacer es un moralismo a nivel profético. Ni los que ofrecen pócimas milagrosas se ofrecerían a tanto. Necesitamos más de la política de la realidad y menos de la política escudada en la ética. Pero para esto el cambio empieza por cada uno. Lo repito. Pero para esto el cambio empieza por cada uno. Sin ese reconocimiento del principio de agencia que genera la transformación, estaremos condenados a seguir igual o peor de lo que estamos. Este es el mensaje final que he querido dirigir a mis lectores. No se diga después que no fuimos advertidos por seguir escogiendo gobernantes que no tienen dedos para el piano. ¿Dónde lo pueden comprar? Lo pueden comprar en Librería Española, ya está en Amazon también, en la versión Kindle, Librería Española, en Quito, en la Librería Rayuela y Mr. Books. ¿Y la española de aquí también? La Española sí en todos los ríos centros. Y en Mr. Books es en Village aquí. En el Village, me parece que en el Mall del Sol. ¿Cuesta cuánto? $10, ¿Edición de papel? edición de papel. Formidable. ¿Y en Amazon? En Amazon la versión está en $5. Fenomenal. Debe ser $5.99. Nada en Amazon es $5. Muchas gracias por su tiempo. ¿Ya? Bueno, y por su muchas gracias. oportuna advertencia, de verdad. Una sorpresa. Una grata sorpresa.